Hola, ¿qué tal? Eh, Bienvenidos a una nueva entrevista en Seno. Eh, en esta ocasión estamos con Eugenia Prado Bassi. Eugenia es, bueno, escritora, eh, diseñadora, editora de Palabra Editorial. Ha publicado textos desde finales del 80, el primero es del 87. 87. Claro. El, Se ha atravesado un montón de textos, claro. mucha historia. Ha publicado una serie de textos, entre los cuales está el que abordamos en el texto de crítica que publicamos en la página, que es Embrojo Asedio a los Poshumanos, del 2004, que fue reeditado, reelaborado por lo que también tengo En entendido. realidad tiene una historia bien bonita en Roja y yo después te la puedo contar, ¿no? Sí, claro. Ahora, Y bueno, esta novela, aparte de tener su versión textual, fue originalmente concebida dentro de un proyecto multidisciplinario, sí, donde... de un colectivo de personas. claro. Y bueno, me gustaría que partiéramos hablando un poco de este texto, que es el que trabajamos, digamos, en este texto crítico. Y me gustaría que nos contaras un poco acerca de los orígenes de este texto, porque lo que tengo entendido es que hay una primera versión, una primera elaboración desde finales de los 90, luego llega este proyecto que se estrena en el 2004, y luego hay una serie de una reelaboración del texto que termina en el texto que fue publicado ahora el año pasado, en Palabra Editorial. Bueno, primero saludar a los amigos y amigas de SEM. Qué bueno y qué importante estos espacios, porque necesitamos nutrirnos, hablar, conversar, saber un poco de qué van los proyectos de otras creadoras, creadores y con las personas que no trabajan directamente en estas áreas, pero necesitamos esos espacios, así que te agradezco mucho, Patricio, la iniciativa. Contar que este proyecto partió, exactamente el texto partió el año 99, cuando yo terminé de escribir. Por aquí tengo la novela Lóbulo. Esta novela que tiene todo que ver con las máquinas, que tiene que ver con una mujer que recibe llamadas telefónicas misteriosas de alguien que le detona algo en su interior y que empieza a tener unas visiones telepáticas con la calle, con la gente, con la política. Es como una conexión extraña. Después de terminar esa novela, yo me quedé con esta cosa de las pantallas y de los computadores. Y eso siempre lo digo porque es importante cuando uno entra en una máquina, te das cuenta que no saliste más. Entrar en la máquina para mí a los 26 años y todavía estoy en la máquina, ya soy casi la máquina. Lo único que hago es hacer casi todo en la máquina, aunque trato de que no sea así. Le pongo ojo, le pongo conciencia. Es inevitable, todo mi trabajo pasa por una máquina. Entonces, está el tema de qué le va pasando al cuerpo en todo este periodo. Primero hay un tema de que lo que gatilla principalmente Embros es una sensación que yo tenía muy fuerte de desconexión entre lo femenino y lo masculino, entre los géneros principalmente, entre los prejuicios, entre todos los estigmas y todo lo que estaba pasando en relación al género, y que de alguna manera yo sentía que se iba abriendo. Yo tengo como una necesidad de ir abriendo ciertos espacios porque es lo que yo necesito para estar más tranquila. Sentir que, por ejemplo, decir hombre más hembra igual hambre, a mí me resuelve una cosa en mi cabeza, de entender por qué tanto descalce, por qué nos costaba comunicarnos, por qué había un tema que no funcionaba. Y claro, tengo todos los siglos de patriarcado encima, que se condensan en una pequeña y corta vida que soy yo, y que van pasando por mi cuerpo, y no solo van pasando como patriarcado, como dogmas, como normas, como toda una cosa que tiene que ver con un deber ser para las mujeres, en este caso, porque soy yo mujer, y que de a poco va cambiando y se va movilizando hacia otros lugares.
esta sociedad va cambiando, entramos en el siglo XXI y algo pasa, que algo como que se digita distinto. Yo también me acuerdo cuando era bien chica y pensaba que el año 2000 realmente se iba a acabar el mundo, porque era lo que me enseñó mi abuela, que era muy católica, que en algún momento había toda una historia. Entonces también como crecer con la expectativa de que algo va a pasar, de que algo se va a modificar, de que el año 2000 realmente va a ser distinto. Y eso va emparentado con todo este proceso que es como un cuerpo va entrando en la máquina, se va quedando adentro y va usándola de alguna manera como extensión. Y se hizo novela instalación el año 2004, porque cuando conocí a John Streeter, que fue mi compañero, mi marido de 20 años, él leyó algunas cosas mías y decía: sus textos soñarían como cañonazos en escena. Qué lindo sería hacer algo con sus textos, porque él venía desde el teatro. Y ahí decidimos trabajar estos textos para un montaje. Pero ¿cómo tenía que ser este montaje? Yo decía, que fome una persona leyendo y alguien tocando música. Eso ya se ha visto millones de partes. Entonces empezamos a pensar cómo poder nutrir que era un texto tan, además, rizomático, que daba vuelta, que transitaba, que se movía por los géneros, por las disciplinas, por el pensamiento de los oficios también. Y de a poco fuimos integrando otras personas al equipo. Entró Cecilia Godoy, que es una actriz, bailarina, que además tiene un talento increíble, y ya era una nueva persona. Ahí teníamos al personaje. El personaje que iba a representar este tema con los textos. Y de pronto necesitamos las pantallas, porque estábamos con eso, se estaban metiendo las pantallas en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y estaba cambiando todo hacia una cosa digital, de lo analógico a lo digital. Lo estábamos viendo ahí, lo estábamos viviendo en la carne. Y eso significa que llega Marcelo Vega, que es una audiovisualista. Después aparece Antonio Zurita, que era el encargado del sonido, de las máquinas y de todas las tecnologías de punta. Él hacía tocatas, tenía cerca mucho de máquinas, de tarros, como a veces les decían. Entonces ya éramos 5 y cada uno tenía que ver cómo aportar desde su disciplina a este texto. Cómo íbamos armando este proyecto para que se separara desde todos esos lugares. Entonces ahí dijimos, una actriz que va a estar con pantallas todo el tiempo y ella va a estar sola en escena. Tiene un servidor, que es Claudio Beler, que tiene un solo parlamento en toda la novela instalación, que es entenderse simultáneos, que también tiene que ver mucho con este libro. Pero en general era esta actriz que tenía 2 pantallas y que además tenía público a los 2 lados. Entonces además tenía un esfuerzo enorme de actuación. Ella ni siquiera tenía una espalda para moverse, ¿no? Con la seguridad. Entonces esta obra además duraba 1 hora 5 minutos. La actriz partía como en un plástico debajo, como si fuera agua, haciendo una coreografía, un plástico transparente, como los públicos iban así en los asientos. Se veía bonito la escena. De a poco el servidor empieza a ayudar y recoge un plástico y ahí empieza este personaje como si viniera del agua, se viste y empieza primero con unas piedras. Hay todo un tema como de este sujeto se va armando como un humano, pero un humano finalmente maquinal. Termina con una camarita acá que se prolonga su imagen en las pantallas, gigante, con todo lo que le ha pasado con el maquillaje, con todo lo que se ha ido moviendo su cuerpo, con esto de las tecnologías también. Y termina así, con un bien... importante decir que entre medio de cada una de las escenas, de los contenidos, que tiene uno que tiene que ver con la madre, otro se llama Ensayos para la esquizofrenia, otro tiene que ver con Odio a mi padre, Padre Patriarcado, que es bastante fuerte, un texto que tiene que ver con las deudas, tiene que ver con el sistema que se estaba instalando como modelo neoliberal. Interesante lo que dices, porque claro, uno ve el texto y dentro del mismo libro hay unos links donde uno puede ver ciertos fragmentos, pero tengo entendido que no se hizo una grabación de la performance, de la presentación, de la instalación como tal.
Es que ahora todo lo grabamos, ahora tenemos celulares, ahora con los celulares se hace cine y todo, pero en ese minuto era difícil conseguir una cámara. Nosotros tuvimos, por ejemplo, este proyecto lo ganamos como un fondar de arte integrada, que fue súper bueno porque fue uno de los mejor evaluados. Me acuerdo que nos dieron en ese momento 17 millones, que significaban 3 meses de sueldo para todos los que trabajábamos ahí. Era un sueldo chiquitito, como no sé, 300.000 pesos para cada uno, por un trabajo de todo el tiempo y de mucho trabajo, hasta que montamos esto, pero el arriendo de las máquinas, el arriendo de los monitores, del micrófono que usaba la actriz, que era súper high-tech, que agarraba toda la atmósfera y todos los sonidos del cuerpo a medida que se iba moviendo, era todo muy caro. Entonces, por eso mismo pudimos hacer 5 funciones solamente, que fue del 9 al 13 de enero. Pero no pudimos hacer integrar un video, porque eso habría sido otro proyecto que habrían sido, no sé, 8 millones, 5 millones, no sé cuánto. Entonces no hubo registro, hubo solamente fotografía, que fueron las que tomó especialmente Emiliano Tipo, que era un mexicano que estaba en Chile en ese momento. Y pasó el tiempo y este libro, este texto siguió creciendo. Terminó, en ese momento se cerró la novela instalación, que fue una cosa bien monstruosa que duraba 1 hora 5 minutos en el Galpón Víctor Jara. Se termina eso y ahí queda, pero yo sigo trabajando el texto y sigo escribiendo este libro que es como un magma de mi trabajo. En todos estos textos está toda esa cosa rizomática, toda esta cosa que también piensa mucho en la psiquiatría, en la identidad, en el territorio. Hay una parte mía que siempre está buscando esa información. En mi caso es bien distinto creo, a otros escritores o escritoras que están muy atentos a la narrativa, por ejemplo, a cómo construir los cuentos, pero mis intereses no van por ahí. Mis intereses siempre están asociados a lo social, siempre están asociados a los cambios, a lo que está pasando, a nosotros como cuerpos unidos a todo lo que nos mueve y toda la vida que nos rodea. Entonces no es el mismo interés. Por eso tiendo a escapar de la narrativa para jugar hacia otras disciplinas. Odio a mi padre. Mi padre. Odio a mi padre. El amor no existe. Odio estos mensajes grabados a fuego. El amor no. Mi padre no. Tampoco mi madre. El amor no. El amor no existe. Tampoco mi madre. El amor no cuando soy. ¿Quién cuando soy? El amor no cuando soy. ¿Cómo cuando el amor no existe? ¿Quién odiar cuando soy? Odiarlos a todos ellos. El amor no existe. El amor no existe. Odiarlos a fuerza de la autoridad. Que calmen sus mentiras. Odiarlos cuando dicen que el amor a fuerza de la autoridad. Los padres y sus instituciones. ¿Cómo existe? ¿Dónde? ¿Cuándo? A todos los padres y sus instituciones. Nada creo hoy en este día. ¿Cómo existe? Nada hacia adelante cuando las alucinaciones nos impiden ver los propios ejercicios. Odio a mi padre, odiar al padre confundido y a las fuerzas que nos precipitan. Odiando al padre que nos herencia, desechando sus desechos de mentiras. El odio fortalece. La insolencia se corrige por la fuerza. Intensos golpes, odiando cuerpos estallados, son la deuda que el padre cobrará a su debido tiempo.
el odio que crece adentro, que mata la insolencia, se corrige por la fuerza, para corregir mentalidades. Los animales se alimentan y eliminan sus desechos. Son la deuda que el Padre cobrará a su debido, creciéndonos adentro. Agujeros al costado del deudor, anidando odios cada cierto tiempo. Fabricando su animal a cada cierto tiempo. Odiar al Padre. Se mata para corregir sus padres. Cuando el odio va creciendo, los animales se alimentan muy cerca de las bestias. Los demonios creciendo crecen. A los padres, a todos nuestros padres, cuando el odio crece adentro, estallado de nefastas emociones. Odiar al Padre, a todos nuestros padres, cuando el odio va creciendo, muy cerca de las bestias, los demonios crecen. A los padres, a todos nuestros padres, cuando el odio crece adentro, estallado de nefastas emociones. Retomando lo que estabas hablando acerca de asedios, o sea, de Embro, asedios a los poshumanos, a mí lo que me llama la atención de lo que tú dices es que, claro, se abordan todos estos temas o conceptos relacionados a la identidad, al flujo, a estas nuevas configuraciones, digamos, de lo digital. Pero me llama la atención la forma de la escritura, porque, claro, uno podría abordar esos mismos temas desde una perspectiva narrativa o ensayística más clásica, digamos. Pero sin embargo, en Embro, lo que vemos no solamente el tema como de lo maquinal en un sentido amplio, sino que la escritura misma es maquinal. Me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que llegaste a esa escritura? Sí, estaba pensando, yo creo que desde el cofre, mi primer libro, la cosa es maquinal. O sea, a mí el tema de la máquina misma me ha interesado siempre, porque partí con una máquina de escribir, hice un curso cuando estaba en octavo básico y aprendí a escribir a máquina con un sistema de dactilografía, y había toda una cosa con lo maquinal, con lo que una pieza que funciona y encaja con otra, de partida. También el tema como de la escritura va pasando por una experiencia corporal con el mundo, una experiencia del cuerpo con la máquina, del cuerpo en su encierro también, qué pasa con estos cuerpos que de alguna manera vamos resolviendo todo en el computador, en la pantalla, y te diría que después de 35 años yo ya no tengo que ir ni al supermercado. O sea, todo es pantalla, todo. Yo compro, pago las cuentas, hago todo. Entonces, ¿qué pasa con el tejido social? De a poco se va particularizando, se va mecanizando, como eso es la escritura también, ¿no? Estas frases que van surgiendo, que van armando todo este entramado maquinal, porque todo se va abriendo. Cuando llegan estas tecnologías, cuando llegan estas redes sociales, se abre más todavía todo. Porque en un momento tú dices, la escritura china, ¿qué pasará con la escritura china? Hace 100 años, 50 años, tal vez no se conocía nada en Occidente de la escritura china. Y ahora tenemos jóvenes estudiando japonés, estudiando idiomas orientales, tenemos mercados conectados con lo oriental, es mucho más difícil. Todo eso es lo que significó esta explosión de redes sociales y de comunicaciones en el mundo. Lo neoliberal se extendió hacia todos lados y la globalización nos dejó en una cosa que siento yo muy narcisista. Mira, por aquí hay una cosa que me gusta a mí. Te vas volviendo autista, un vicioso, narciso y sin salida. Eso, entramos en este tema con las pantallas, entramos en la visualidad, en lo analógico.
y el cambio de lo analógico a lo digital, la velocidad con que todo se multiplica es gigante. O sea, de sacar una fotocopia, pegar, cortar y armar un libro a punta de fotocopia, que yo alcancé a hacer cosas así. Cuando ya tú haces un copy-paste desde la pantalla y empiezas con los programas y con todo el tema analógico, todo se multiplica. Nuestro tiempo ahí se fue al carajo, porque nuestro tiempo y nuestra velocidad tiene que multiplicar, tiene que ir cada vez más fuerte para poder llegar a ese nivel de precisión que tiene toda esta comunicación tan rápida. Entonces, eso es lo que yo he ido tratando de trabajar en mis textos, y eso también significa que de repente me llega un soplo, un susurro, tan lejos, tan cerca de Wim Wenders, que aparece así como en susurro, un ángel que te habla, y es una frase que para mí es una perla, me llegan unas frases que me resuenan adentro, pero que yo escribo el año 98 sin entender qué es eso, por qué estoy hablando de estas cosas, y de repente me demoro muchos años en entender qué estaba escribiendo. Entonces también hay ahí una cosa de conexión, así como toda la vida está conectada, así como la biología completa, la naturaleza, estamos todos conectados. La máquina se va integrando en todo este sistema como energético especial que pasa por las ondas, eh, eh, unas determinadas conexiones también se van integrando a nosotros, también van interactuando, también van fluyendo. Entonces todo se abre, y mientras todo se abre, tu cabeza también se abre. Y como a mí me interesa mucho el tema como de la psiquiatría, el tema de lo humano, desde chica, siempre fue mi gran deseo de comprensión, por eso me meto en estos mundos. Y por eso voy cortando y voy, por ejemplo, cortando, así como voy cortando cuando estoy en la cocina cocinando, en un periodo de mi vida, 10, 15 años atrás, y estoy fijándome en cómo voy cortando, metódicamente, cómo voy maquinando cada cosa, pero en paralelo estoy pensando cosas del trabajo y del diseño gráfico. Y en paralelo estoy pensando cómo mi mente es capaz de ir multiplicándose en las funciones. Y es una cosa que yo voy meditando y voy trabajando a medida que van pasando los años. Entonces, todos esos sistemas son cosas que voy pulsando y en las que me dejo llevar, y también me interesan como alternativas a lo que hay. Alternativas al canon, por ejemplo. A mí no me gustan las clasificaciones. A mí no me gusta que me digan lo que soy, lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo tengo que ser. No me gusta que me parezca, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Un poco eso es lo que me pasa con el canon también. Yo sé que es una larga tradición que tiene que ver con las formas hegemónicas de la escritura venida desde el occidente, pero también sé que habían códices acá y que habían otras formas de aprendizaje y otras visualidades, y que habían oralidades que también me interesan. Por otra parte está el tema de la visualidad y del arte, que también es lo que me formó. De alguna manera yo estudié con el tema de lo visual, con la imagen, con significantes, significados, pero desde esos lugares, desde el cine. Mi cabeza cuando escribe también es muy visual, muy cinematográfica a veces. Sí, un poco hablabas ahora de que no te gusta como categorizarte o clasificarte. Y tu escritura también tiene eso. Cuando uno lo lee, eh, lo piensa directamente en torno a este formato. Por ejemplo, de la instalación, que tiene un formato que es de guión. Uno puede pensar alguna especie como de guión audiovisual, que me parece súper interesante también esa mezcla de formatos. Pero, por un lado, uno tampoco puede definir qué es. Es poema, es narración, monólogo, es un ensayo. Hay una zona como liminal dentro de la escritura, que me parece súper interesante también. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Cómo se relaciona esto con esta misma noción de la identidad, y cómo se busca como fugarse de algún modo de esta identidad, de esta clasificación? Bueno, de repente todo tiene que ver con las infancias. Las infancias son lo que nos modula y nos modela desde chiquitito. Entonces haberme criado con un modelo masculino hizo que mi vida fuera distinta.
Mi papá tuvo una presencia muy potente en mi vida, fue la persona que me formó, fue la persona que me castigó también, fue la persona a la que le tuve miedo y a la que desafié. Y hay ahí un tema con el padre tan potente que por eso yo estoy siempre contra la palabra, contra lo hegemónico, contra las normas, porque siento que no nomás. A mí me interesa entender un poco más el mundo, entender las cabezas, entender por qué la gente es como es, por qué la gente decide lo que decide, cómo nos vamos enfermando como sociedad, cómo nos vamos limitando en nuestros haceres, en nuestras formas afectivas por esta cosa como de la pantalla que te bajan atrás. Entre medio está el tremendo quiebre que parece con la dictadura, ¿no? Que todo esto se va moldeando también. Tenemos un espacio brutal con la dictadura que nos obliga a buscar otras formas de escritura. Eso es lo que me pasa a mí. Porque en los años 80, cuando yo estaba escribiendo, estábamos en dictadura, no habíamos salido todavía. Entonces, ¿cómo escribir de cosas que uno tienen que ver con lo político en un lugar que no se puede hablar de lo político? Por lo menos lo que yo sé, por lo que a mí me ha contado la memoria que tengo cerca, la memoria reciente, no habiéndolo vivido ni experienciado yo en mi propio cuerpo, pero es lo que está ahí. Entonces también eso genera cambios importantes en la comunicación, en cómo se van estableciendo las confianzas de nuevo, pero hay todo un periodo de narcisismo heavy en que cada uno está metido en su propio nicho, tratando de ser the best, the best, the best. O sea, eso del best a mí tampoco me interesa para nada. Al contrario, me irrita un poco esta cosa de cuál es el escritor chileno más no sé qué, porque somos diversos, porque somos muchos, porque hay gran cantidad de gente escribiendo muy bien en este país. Con respecto a lo que hablabas de cómo surge esta escritura maquinal, me llama la atención también que el texto de Embro mm, tampoco puede identificarse como claramente, eh, además de ciertos como recursos, por ejemplo, del guión audiovisual, ¿a qué género pertenece? O sea, ¿hay alguna cuestión como híbrida entre la narrativa, la poesía, algo de ensayo? Y eso también me llama la atención porque también precisamente el texto también trata de estas identidades fluidas, como en fuga. Entonces, eh, me gustaría saber también cómo se da esa relación para ti entre esas dos cosas. A mí me interesa buscar vías alternativas. Siempre tiene que ver con buscar otras aguas, otros ríos, otros brazos, otros lugares donde poder desarrollar lo que a mí me interesa desarrollar. Generalmente, como te decía, tiene que ver con lo humano, tiene que ver con lo relacional, tiene que ver con cómo se construye el tejido social. Quizá tiene que ver con que mi infancia fue más complicada porque no me crié con mi mamá en un determinado periodo de mi vida. Entonces también tener un modelo masculino, no encajar de alguna manera en los otros modelos. Y el tema de la dictadura, que es muy fuerte, que tiene que ver con ese golpe que interrumpe todo, que instaura una sensación de miedo en todo el contexto general de un país. Gente que desaparece, familias que están pasándola muy mal. No se puede escribir sobre
derechos humanos, no se puede decir nada. Yo tampoco tengo la edad, no estoy en esa generación, pero estoy sintiendo todo eso que pasa en el aire. Entonces también hay una forma de, a través del fragmento y de la frase, ir construyendo esto de que queremos decir, pero que no lo queremos decir de una forma lineal, totalmente narrativa, explicativa. No se puede hablar de lo lineal en ese momento. Sí, hay algo que también siento que tiene que ver con lo que dices, que tiene que ver con esta figura del padre, en el sentido como de una imposición, que claro está el patriarcado, pero también está esta figura como la imposición de un cierto orden simbólico. Y de alguna manera hay un asedio, como dice el texto, una especie como de ataque, que también es un intento de fuga de ese Una orden. fuga y un ataque. Y un ataque como tratando de sacarlo hacia la mala cosa. Un poco eso. Porque no es contra el patriarcado, es buscar espacios alternativos donde poder relacionarse de otras formas y cómo generar otras formas de tejido social, otras formas de relación, otras formas familiares, otras formas con los amigos, otros lugares que se comparten. El tema de las identidades sexuales, por ejemplo. Para mí siempre ha sido muy cómodo el espacio de la disidencia sexual. Puedo sentirme bien ahí, más libre. Porque no tengo que ser algo específicamente definido. Nunca quise tampoco ser una niñita por esta cosa de estar educada por un hombre. Entonces también todo eso te va moldeando. Claro, pero hay una cosa que por un lado se puede entender, esta búsqueda de fuga respecto a este orden que impone ciertas identidades, pero también hay una condición que también está presente en el texto, que tiene que ver con todo lo maquínico, con esta condición como de lo digital, donde de alguna manera también es una nueva forma de operar del poder. Entonces se da esta, no es una dicotomía, pero sí está una tensión entre este orden, digamos, más clásico, uno podría decir, de que intenta como fijar ciertas identidades, y Que más bien son subjetivas. Quizá ahí está la diferencia. claro. El tema maquinal o sea, de una escritura, quizá es más mecánico, más maquínico. Claro. Pero no por eso también conceptual, con todo el contenido del lenguaje. Claro, y eso también como eh, me llama la atención, porque uno puede hacer como dos lecturas en ese sentido. Hay una lectura donde efectivamente hay una fuga a partir de esta lógica maquinal, de esta estructura maquinal respecto a ese orden. Pero también hay una nueva lógica, que es la de la lógica que podríamos llamar en términos generales neoliberal, que de alguna manera también opera a partir de esa dispersión de la identidad. Entonces, ¿cómo funciona como la escritura dentro de esas tensiones? Eso es porque siempre todo se hace, el mercado se hace de todo y lo multiplica y sigue multiplicando. Entonces, de alguna manera pasa eso con las singularizaciones, las particularizaciones de los segmentos, también tienen que ver con el mercado. Entonces, como todo se va moviendo tan rápido, hay que estar fugando todo el tiempo. Hay que estar buscando otros espacios todo el tiempo. Entonces, eso me llevó, por ejemplo, a estudiar un magíster en estéticas americanas, que fue para mí una joya, porque en el fondo aprendí toda una cosa que tiene que ver con una epistemología desde América. Formas que yo no conocía y que nunca pensé tampoco, no se me ocurrió pensar, no se me ocurrió cuando yo era más niña poner el jaque, el colegio donde estudié, el clasismo que se veía en ese colegio, por ejemplo. A mí no se me ocurría poner en jaque esas cosas en ese tiempo. Entiendo. Y ya volviendo como al proceso de elaboración del texto de Embro, ¿qué pasó, digamos, desde el 2004, de la instalación hasta este texto? Claro. Hasta acá. Pasó que yo seguí escribiendo la novela Instalación, pero ya, perdón, seguí escribiendo Asedios, que después cambió a Gestos Maquinales, otro título, que es una pata de todo esto, pero por otro lado
texto, esta novela, instalación quedó congelada en el tiempo. Y tiene ciertos registros, que no eran muchos, pero existían. Entonces aprovechamos ciertos registros y dejamos eso, porque eso es real, eso es materialidad. La escena se vio, fue una escena que sucedió en algún momento. Hubo una actriz vestida así que hizo esto. Pero viste que es en reversa, porque se publica al final todo, Claro. todo el trayecto. Como que lo que sucedió en 2004 se está mostrando ahora, que han pasado, ¿cuántos años? ¿40 años? ¿30 años? No sé. Ya ni sé cuánto. 22 años. Desde el 20 Claro, años. Del 22 2004. años. Claro, un montón. Pero sigue siendo súper vigente. Sí. Entonces yo agarro y sigo, por ejemplo, aquí dice sobre tu rosa, yo escribiría. Y ese parlamento, que está en discusión con una amiga poeta a la que quiero mucho, que no le gusta, ese texto específico, está en otro texto que se llama Maquinal, que voy a publicar ahora en una editorial que se llama Inti, y está esa frasecita, que va de un lado a otro, saltan los textos. ¿Qué pasa con los textos? Que todo lo que fue hembro se fue multiplicando afuera. Llegó, por ejemplo, como te decía, a Reino Unido y está en este libro instalado como una novela instalación, como algo muy novedoso. Me sitúa a mí como un artista que trabaja con otras disciplinas también, o aparece en cosas como en Michigan, que están dando vuelta con mi trabajo, con hembros. Entonces es bonito pensar que los textos se fueron instalando en otros lugares. Ese mismo texto ha tenido distintos mecanismos de anclaje también, como el modelo para armar de Cortázar. Hay muchas versiones de esos textos, entonces yo puedo hacer lo que quiera con ellos. Esa es mi sensación. Y puedo ir y venir por esos textos que son, está todo lo que yo he aprendido, todo lo que me ha entrado y ha salido de mi cuerpo, las emociones, los aprendizajes, los deseos, está todo ahí, en mi vida. Quería también hablar del... Perdón, en mi vida, pero yo no hablo de mi vida. No, está bien. No es la biografía, Sí. no es un texto autobiográfico así como el de las costureras, que también es un texto bien maquínico y yo lo llamo artefacto político porque también trabaja con otras imágenes, trabaja con otros recursos. Este también tiene su maquinicidad, su recorrido, también va haciendo distintas formas de construcción, pero es mucho más narrativo y lineal que este otro. Este es más denso, es más psiquiátrico, tiene más que ver con Deleuze, con Guattari, con otras formas de mirar la sociedad. Porque si hay algo que sabes perdido, es la fe, que sabes perdido. Que Embros estuvo en la Bienal Multimedial en el Museo de Bellas Artes. Jamás me hubiera imaginado, pero el texto va saltando. No soy yo, siempre yo hablo de que Embros es un trabajo colectivo que hicimos, que partió con mi compañero, con mi maravilloso John Streeter Ralph, como una idea que nos empezó a perturbar y empezamos a invitar a otra gente y se fue armando este colectivo. Pero esto es colectivo. Mis textos sirvieron como base, pero eso. También hice el diseño gráfico, pero quiere decir que son tejidos que se piensan entre más. Se construyen entre otras cabezas también. Y así saltó al museo.
Y así saltó a la cartografía de literaturas digitales, y así saltó al Reino Unido, y son pedacitos donde yo de repente hablo del proceso, de repente hablo de la cosa de entrar en la máquina y no salir más, y como que me va acompañando en otros territorios, se va moviendo en otros lugares también. Sí, precisamente que me gustaría preguntarte sobre eso, porque también vi que tenías un texto, bueno, yo al menos vi como 3 versiones de ese texto, que es uno donde tú de alguna manera como explicas el proyecto de Embryo. Y claro, ahí hablas un poco como de esta cuestión de lo maquínico que tiene que ver con la relación que tú tuviste de forma como más o menos temprana con lo digital, como que tú habías tenido un trabajo, creo que fue como en los 90, por ahí, donde ya trabajabas con computadoras y todo claro, esto. yo como diseñadora gráfica entré en los computadores en el 92 ya definitivamente. ¿Y qué fue lo que viste ahí como en esa experiencia como temprana con las computadoras, Mira, con lo internet? primero, fíjate que ahora que estoy pensando más, el impacto de la televisión fue tremendo. En nosotros fue tremendo. En mí fue brutal porque yo no quería, me cargaba el sábado gigante, todos los sábados mis amigos que quería yo jugar con mis amigos en la calle, no podía porque estaban todos viendo sábado gigante, por ejemplo. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué están todos ahí mirando una mierda? Yo quiero estar en la calle saltando, yendo a los árboles y jugando los juegos. Entonces también está esa cosa de la amenaza de la pantalla, ahí está, como los radares, ahí como de a poco, llamando hasta que se metió en mi vida y como te digo, nunca más salí. Entonces, esas formas de relatos sobre todo el proceso tienen que ver con distintos años. La primera fue, ponte tú, el 2008, que alguien me dijo, puedes hablar del proyecto, y yo elaboré todo lo que iba hasta ese momento. Pero después hubo otras formas que fueron agregando lo que venía, que van cambiando la mirada también, esta cosa como de la fluidez versus la consecuencia hasta el fin. Se ha caído todo, si no encontramos otra alternativa, nos vamos a tener que tirar como de un precipicio de la tierra cuadrada, en algún momento, unos piqueros así. Algo va a pasar, no sé. Pero eso es seguir buscando. Y seguir buscando tiene que ver con tejer también, tiene que ver con conectar, tiene que ver con esa rapidez, el tiempo, como se ha ido haciendo un vértigo. Ahora si tú hablas con las personas, nadie tiene tiempo. Están todos atrasados en sus haceres. Tienen pega atrasada, tienen cosas que corregir. Yo creo que todas las personas que trabajan con máquinas están atrasadas porque obviamente no tenemos la velocidad de la máquina. La máquina hace la cosa sistemática muy rápida y el cerebro humano se detiene, piensa, el cuerpo tiene que ir al baño, va a tomar agua, hace otras cosas, pero la máquina no está programada para eso. Y con esa máquina que nos han puesto encima, por ejemplo, mi ley, 14 horas de trabajo, tuve lo que es cambiar 8 horas de trabajo para los trabajadores a 14 horas, que es lo que están proponiendo, porque claro, el tiempo no alcanza, pues si la máquina te entrega en 2 segundos todo. Entonces, ¿qué va a pasar con la IA? ¿Cómo nos va a cambiar? ¿Cómo va a ser todo de aquí a 1 año, 2 años? Eso es lo que me interesa. Eso es lo que me alucina, eso es lo que me interesa también con las mentes más jóvenes, me interesa mucho cómo piensan las personas más jóvenes, cómo viven todo esto. Cómo vivieron los más jóvenes en la pandemia. Por ahí una amiga me decía, pero ¿cómo te juntas con gente tan joven? Y yo decía, con gente joven y con gente mayor, me junto con gente de todas las edades, porque también ver estas porciones de humanidad desde distintas subjetividades y ver cómo nos vamos moldeando de acuerdo a esta máquina que nos está comprimiendo y nos está haciendo convertir en algo que no somos lo que somos. En algo que no va a ser humano probablemente tampoco. Sí, también ahí está el tema de los poshumanos, que está en el título del texto. ¿Cómo llegaste a través de la escritura a los poshumanos? ¿Cómo lo concibes tú, lo poshumano, en tu texto? No sé, tiene que ver quizá con lo simultáneo, con la capacidad de ir maquinizándonos y abriéndonos a distintas ventanitas. Entonces ya
se empieza a caer, me imagino yo no soy teórica, se empiezan a caer los humanismos, se cae el muro, se cae el socialismo, se caen los sistemas, todo vuelve, como que se levanta, y bueno, todo eso tiene que ver con lo posthumano, quizás para entrar al antropoceno, para entrar o salir del antropoceno para entrar en otra mecánica que tenga que ver con considerar a todas las especies, por ejemplo, como la vida completa, y no esta cosa del éxito de lo personal, de lo individual, del individuo, que fue lo que apareció en el siglo XIX, XX. O sea, sí, claro, hay algo como del texto que, no sé si lo mencionas en el texto como de teórico, como de comentario a Embro, que tiene que ver con una cuestión como de la vida, pero en un sentido, digamos, también maquínico. En ese sentido, de alguna manera, siento que el texto intenta articular algo que podría ser una nueva subjetividad o possubjetividad a partir de eso. Claro, de estos cuerpos mutados. Y cómo va cambiando. Hay una película de Cronenberg muy interesante que se llama Crímenes del Futuro, por ejemplo. Empezamos a ver otras sexualidades, otras formas. Fíjate cómo se instaló la pornografía entre medio en un momento, y eso cambia el imaginario, cambia todo, cambia las formas de relación. Entonces, todas esas maquinicidades se nos van colando por todas partes, están en todas partes. Nosotros somos como una membrana que va absorbiendo todo lo que va pasando. Y yo siento que, así como me fijaba a veces en la cocina, cuando estaba picando y estaba pensando en cuántas cosas podía hacer en paralelo, como una cosa maquínica, es parecido. El copy y paste y la multiplicación de sentidos, de lenguajes, de inclusiones. Por ejemplo, en el proceso ya de la versión final de Embro, esa concepción con la que partiste de la escritura se fue cambiando, fue mutando también, porque también hablábamos de que de alguna manera hay una configuración de las subjetividades que está de manera incipiente en ese momento cuando se elaboró ese texto, y cuando lo publicas ahora la última versión, el 2025, ya es... Lo que pasa es que el texto es un gran texto que va creciendo rizomáticamente, que es como una cosa como monstruosa que se va arrancando. Yo digo que esto es como un Frankenstein, como ir tomando parte y armando el propio monstruo. Entonces, este Embros es lo que fue el 2004. No tiene ni un cambio de texto. Está con las mismas indicaciones que dio el equipo que dirigió, que fuimos todos, porque entre todos hicimos la dirección colectiva. Entonces no cambió absolutamente nada, y eso es lo sorpresivo, que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. De alguna manera está muy retratada ese sujeto fragmentado, fracturado, ese sujeto como con un tiempo distinto. Ahora, lo que sigue de asedios, gestos maquinales, ahora se va a llamar maquinal, es como que yo voy a empezar a recoger todas estas cosas y ahí voy a empezar a armar otras cosas. Y lo que te leí hace un poco de rato atrás, que se llama maquinal, es distinto a esto. Es distinto porque hace otros encajes, pero son otras subjetividades que se van sumando. Como que vamos ampliando la subjetividad. Entiendo. ¿Nos puedes contar un poco más de este nuevo proyecto maquinal? ¿Cómo surge? ¿Qué relación tiene con Embros? Claro. Embros es el gran texto, que de ahí salió la novela instalación, pero se siguió desarrollando porque lo maquínico, las relaciones, la fluidez, los viajes por las carreteras de la información es una cosa que para mí era muy salía por botones todo el tiempo. Entonces fui acumulando un texto que es muy denso, que tiene que ver con esta fluidez, con este mundo líquido y con todas estas formas de deshumanización.
Y de pronto estuve en 2 ferias ya con Franco, que es de la editorial Inti, que me tocó al lado, que es muy simpático. Y empezamos a hablar y todo. Coincidió que yo publiqué a Ninfa María, en Palabra Editorial, su libro Líquen, y que el segundo libro lo publicó con Franco. Coincidió que Dauno Totoro Taulix, Dauno Totoro Navarro, quería publicar su libro Poesía conmigo, pero lo terminó publicando con Inti, porque Inti hacía como una especie de concurso y el que gana lo publica gratis, por supuesto. Entonces, 2 personas que yo conozco habían publicado con Inti, me toca Inti al lado y me cayó muy bien Inti y todo. Y una vez más, yo voy buscando lo otro, entonces quiero publicar en una editorial chiquitita que está partiendo, con chicos que están recién iniciando un trabajo, y además Franco tiene toda una obsesión con las máquinas, entonces además más entretenido, con la última impresora, con el no sé qué, él hace los libros a mano completamente, yo lo hago en una imprenta, entonces él es mucho más maquínico que yo, entonces encontré que era muy bonito entregarle un libro que se llamara Maquinal. Entonces tomé como 3 textos y le dije a Franco, ya voy a publicar esto. Pero resulta que después dije, no, esta cuestión no. Entonces agarré otros textos. Después dije, sí, está funcionando bien, pero empecé a trabajarlo más, porque esa es la otra, que yo soy muy obsesiva y trabajo, y corto y agarro frases, las pego y las voy moviendo todo el rato. Decidí tomar un taller con la Roxana Miranda Rupailá. Aparte de un taller de poesía que estoy haciendo con ella, un taller de lectura. Entonces ahí estuvimos viendo algunas cosas también, y ya con eso y seguí corrigiendo, y ahora estoy en otro taller con Eugenia Brito y Damaris Calderón, que decidimos juntarnos para leer textos y armar esta cosa de seguir trabajando con la literatura, con la escritura, con los proyectos y todo más en colectivo. Entonces se han ido moviendo así, hasta que llegó el Maquinal, que ya está listo. Se supone que se lo voy a pasar a Franco, creo que todavía me falta cambiar un par de cosas, pero poquito. Estamos aquí. Y después sigue otro. ¿Cuál? O sea, estoy pensando, me gané el Consejo del Libro, y se llama Mal de Ojo, pero en el fondo tiene que ver con estos procesos, entonces eso lo voy a entregar ahora, lo tengo casi listo. Debería haberlo entregado el año pasado, pero después voy a seguir con el libro, o sea, quiero ir separando y haciendo pequeñas entregas de libros quizá más cortos, que se vaya este asedio dando vuelta y... O sea, hay una continuidad en el proceso de escritura. Pero volvemos a la cosa de que no es literario exclusivamente, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con este mundo que estamos viviendo ahora, que se amplió todo, entonces como no hay cómo no mirar desde varios lugares y no aprovechar los recursos que se tienen y no incursionar en otras disciplinas, porque cuando ahora escribimos queremos también estar en los videos, queremos meternos en otros lados, y está todo ahí disponible, y tú tomas un curso por YouTube o tomas un curso por no sé quién, entonces nos seguimos multiplicando en nuestro hacer, en nuestra idea, en nuestros oficios. A que el amor no existe. De cuando pensaba como niña la belleza se equivocaba entonces, haciendo de chico, cuando me decía que todas las mujeres eran feas y sucias. Durante la noche me despierto con la sensación de atravesar sueños aterradores, sueños que se relacionan con un estado que me hace desaparecer atrás de las palabras. El amor no existe en los actos, no existe en las palabras, y yo que soy una niña buena, aprendo todas sus enseñanzas de cuando la mujer debe servir todo también a los padres, tan serviles y buenas, haciéndolo todo. Tengo esta apariencia extraña, mezcla que insoportable que me excluye. Un ejemplo en vivo en la necesidad de huir, salir de la tela, de protegido, liberarse de no sé cuánto todas las trampas, donde se pegó su historia,
donde se atrapó la misma idéntica historia. Aprendí a someter esta forma mía, femenina y ambigua. Cuerpos que se rozan, hermosos, delineados, excedidos. Siento íntimamente el rechazo a este modo mío, con gestos de varón, un rechazo que duda mi crueldad. Tantas veces en el aire, en la pulso y la paciencia, la tolerancia de otras que sí han creído, porque lo más increíble a estas alturas es creer. Tiempo de los cuentos que los padres cuentan, cuando cuentan cuentos, jugando y jugando y jugábamos a que el amor no existe. Y entonces, a que el amor no existe. A que el amor no existe. El amor no existe en los actos, no existe en las palabras. Y yo, que soy una niña buena, aprendo todas sus enseñanzas de cuando la mujer debe servir, y todo también a los padres, tan serviles y buenas, haciéndolo todo. A que el amor no existe. Y entonces, a que el amor no existe. Tensionados y torcidos, próximos de diferentes apuestas, atraídos todos nuestros sexos en laberintos cuerpos hermosos. Cuando reconoces las imágenes impuestas e inmediatas, cuando tu rostro reluce extático y el brillo impecable en tus dientes blancos, tan blancos, tus dientes blancos, tan blancos, tan blancos, musa incierta, hermoso, hermafrodítico, impecable, feroz, símbolo ad hoc, respondiendo a las impuestas representaciones de paisajes familiares. Imaginería de padre y madre, fijaciones, regresiones, sublimándolo todo hacia el inquietante vacío que nadie posee, animando luchas miserables, ausencias, exclusiones recíprocas. Los flujos se agotan, secados por el odio, eludiéndonos, extrañas y dulces vibraciones inconscientes nos avanzan hasta dar con las otras finas y dulces vibraciones. Una última pregunta como para ir cerrando. Partíamos de esta concepción de lo maquínico, de la identidad, de las nuevas subjetividades que aborda este texto y también los otros textos que has publicado y que vas a publicar ahora. ¿Cómo ves estas nuevas configuraciones de subjetividad en la actualidad? Donde, claro, mantenemos esa tensión donde por un lado se da esta dispersión de lo subjetivo dada por las condiciones sociales, económicas, tecnológicas en las que nos encontramos, pero por otro lado también hay estas algunas antiguas y otras nuevas, o que se presentan como nuevas configuraciones subjetivas que intentan reinstaurar cierta estabilidad, entre comillas, ficticia de la identidad en torno a ciertos imaginarios generalmente religiosos, conservadores o neoconservadores. Bueno, sí, pues el poder siempre se va tratando va rearmando su tema. Y obviamente después que apareció misteriosamente una pandemia, cuando estaba todo el mundo en la calle, en todos los lugares, en todo el planeta, en muchos países, mucha gente justamente hablando de lo que corresponde, de lo justo, porque ¿para qué sirve el progreso si no es para matar el hambre, si no es para matar la pobreza? ¿Para qué sirve? ¿Cuál era la promesa de futuro? Entonces eso colapsa, viene una pandemia misteriosa
Y de ahí para adelante todo cambia. Y nos vamos poniendo fascistas, de a poco. Las cúpulas de poder, digo yo, no todos, pero también hay un manejo ahí con los algoritmos, con los bots, con todas las mentiras. Y vamos organizando el mundo de nuevo. Y hay gente desesperada por la mano dura, yo lo he escuchado. Gente que lo único que quiere es que venga alguien y ponga mano dura, porque son personas que no tienen una capacidad como están muy afectadas por este sistema que los condiciona a punta de mentiras, de bots y de miedos. Entonces estamos en un momento súper, hiper peligroso. Estamos con personajes desatadamente siniestros que no tienen ni un empacho en decir que les importa un comino la vida. Ellos van a hacer lo que quieran, van a cambiar la frontera, van a construir islas o lugares de entretención donde hubo una muerte y sigue habiendo una muerte feroz. Y en esas manos estamos, en las manos de esos personajes y de los dueños de las comunicaciones, que son los GAFAMs, Google, Apple, Macintosh, Facebook. Ahí se van armando todas las redes. Entonces, esa concentración de poder, yo no tengo idea de dónde va a ir a parar. Pero como viene la IA ahora, podemos esperar una nueva contraataque. Pero esta vez puede ser en contra de nosotros como humanos, la misma máquina, anda a saber, porque también es cierto que se puede seguir replicando y se puede seguir perfeccionando cada cosa. Entonces estamos en un momento tremendo, estamos en un momento de muerte feroz, pero algo tendrá que salir de aquí, pienso yo. No sé si yo lo voy a ver, pero espero que lo pueda ver. Por lo menos que mi hijo esté mejor, que las generaciones más jóvenes salgan de las pantallas. Puede haber un apagón en todo el planeta, puede haber una desconexión. Vamos a depender de lo que decidan ellos. Ellos son los que van a tomar esas decisiones y nosotros con suerte vamos a poder afectar nuestros pequeños círculos de personas con las que nos relacionamos, a las que llegamos a afectar de alguna manera o conmover o que les pasen cosas con lo que nos prive. Bueno, muchas gracias, Eugenia, por la entrevista. Quizás habría que ser más enfática, no al fascismo y no al fascismo. Eso, como para cerrar, es muy importante. O sea, por favor, juntémonos, por favor, hablemos, por favor, querámonos, por favor, solidaricemos, compartamos, seamos más generosos, no sé. Vamos a poner también religiosa, porque hay que hacerle peso a las religiones que están instaurándose ahora. Eso. Está bien, me parece. Bueno, lo dejamos hasta acá. Obviamente le agradecemos a Eugenia por habernos permitido entrevistarla. Y bueno, eso. Quedamos atentos a nuestra próxima entrevista. Obviamente esto lo van a poder revisar en el canal de YouTube. Vamos a hacer las publicaciones correspondientes y los dejamos invitados a que revisen nuestras publicaciones en xeno.cl, en redes sociales. Y nos veremos hasta la próxima. Que estén bien.